em, vía Messenger las quejas de ciudadanos, desde quejas, fotografías, videos, y apoyamos poniendo la queja ante el IMUS, el IMT, que más bien es el IMT, el Instituto Municipal del Transporte, y también las publicamos en la página como una manera de visibilizar y de que las personas tengan por lo menos esa respuesta, porque generalmente las quejas que se hacen en ese número de teléfono no pasa nada, no te dan respuesta, o sea, te oyen y ya, ¿verdad? Entonces, a la hora que implementamos esto de visibilizar en la página las quejas, las fotografías, los videos, las personas, pero particularmente las mujeres, sienten que alguien las escuchó. De hecho, hay gente que nos habla a las 6 de la mañana, ¿verdad? O sea, que está mensajeando a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, porque necesitan a alguien a quien decirle lo que les está pasando en el transporte público. Y obviamente que a esa hora no hay ninguna oficina, y si lo hubiera, pues no les van a contestar, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que sí me gustaría escuchar la opinión ahorita en las otras ponencias, ¿verdad? De su experiencia en cuanto a este tema del papel de la mujer en el transporte público, cómo se da en sus ciudades, porque les digo, desafortunadamente aquí en nuestra ciudad, y a pesar de que somos las mayores usuarias, somos las que no estamos consideradas para nada en el diseño de todo lo que se hace respecto al transporte público. Muchas gracias, Creo que Araceli. con Muchas nuestro gracias, tiempo Marco se nos Polo, por acabó. su Si gustan, continuamos. muy Y en pues común si va a haber una el sesión de estado de preguntas y respuestas, Saltillo. más adelante podremos volver a estar conectados, no conectados, sino al micrófono. ¿Sí nos escuchan? Claro, al final, vamos recopilando las preguntas y pues se las vamos comentando. Gracias por su presentación. Algo que tenemos muy en común el estado de Saltillo con el estado de México es el uso de vehículos. Sí. Se entrecortó, ¿no? El tema que nos va a tomar va a ser la crisis de movilidad y represión de Monterrey. Él representa la voz de los que es un colectivo integrado por estudiantes, trabajadores, familias y vecinos que usamos el transporte tible, convencidos de que la organización ciudadana puede lograr cambios reales. Adelante, Luis, todo tuyo el micrófono. Bueno, pues yo no soy Luis, yo soy Armando, mejor conocido como Mazo, así me dicen todos. Luis es mi compañero, Luis Castillo, alias el Tarifín. Pues prácticamente, como ya se mencionó, pues somos un colectivo completamente apartidista. Eh, Esto inició desde cero, desde nada. Mi compañero hizo una convocatoria en Facebook y fue así como todo este hartazgo que tenemos del transporte público, pues se vio reflejado en esa marcha.
pero creo que me adelanté. El día de la Junta de Gobierno aplicó un desliz tarifario a la tarifa del transporte público, el sistema de Metrorail también, un aumento que doblegó bastante el costo del transporte, el camión a 17 pesos y el metro a 15 pesos, siendo que antes pagábamos 4 pesos por el metro, actualmente está en 9 pesos y pues como pueden ver, pues es insostenible, el sistema se cae a cada rato y pues todo eso se tradujo en el hartazgo que hoy tiene la ciudadanía de Nuevo León. Pues como mencioné, mi compañero Luis pues hizo una convocatoria en Facebook y ahí fue cuando prácticamente entre 100, 200 personas acudimos al llamado pues para marchar en contra de este deslizamiento tarifario. Pues estamos compuestos prácticamente por estudiantes, trabajadores, madres, que pues prácticamente todos somos usuarios y esta crisis de movilidad que hay actualmente pues está agravando bastante. El transporte público de siempre fue deplorable, pero actualmente y con las tarifas pues es sumamente indignante que nos quieran cobrar por algo que es sumamente deficiente. Actualmente hay muchas empresas, hay pocas empresas o hay empresas que no tienen experiencia en el manejo y el control del transporte público y que pues ellas prácticamente son las que rigen o las que tienen el control de la movilidad del transporte público en la ciudad. Y esto pues se ha traducido en un mal manejo, en un completo desastre en la ciudad y eso nos trajo aquí a escuchar a todos ustedes, a estar aquí y verlos presentes. Eh, no ha habido una respuesta por parte del Estado. Estuvimos teniendo varias reuniones con gobierno y pues prácticamente nos dieron la espalda, nos trataron como niños, lo típico. Sumado a ello, pues se vino pues esta ola de represión en contra de nosotros, pero eso ya se lo dejaré pues a mi compañero Luis para que se los cuente. Buenas noches, ¿me escucho? ¿Sí me escucho? Ok. ¿Qué tal? Yo soy Luis Marín, alias Tarifín, del colectivo Voz de los Usuarios. Como mi compañero Mazo comentaba hace unos momentos, pues nosotros somos un colectivo relativamente nuevo. Empezamos en el mes de enero, nuestra primera marcha. Somos ciudadanos, estudiantes, padres de familia, amas de casa, la sociedad de a pie que está batallando ahorita con la crisis entre transporte. Para que entiendan un poquito el contexto, el gobierno le empezó a meter mano al transporte hace aproximadamente 3 años, tanto al metro cuanto a las rutas de camiones. Han eliminado rutas, han cambiado los recorridos, han metido camiones según nuevos, que son camiones chinos, que todos los días están incendiando los camiones por falta de mantenimiento, porque son camiones de baja calidad. Y aún así no son camiones comprados. El gobierno optó por arrendar los camiones y pues sí, personas o figuras privadas son las que están arrendando estos camiones al Estado. Aunado a este mal servicio, pues fue la gota que derramó el vaso el tarifazo en el mes de enero también. Es por eso que pues nosotros con ese hartazgo de ahora no tener formas de llegar a nuestro trabajo porque no hay los mismos camiones que antes, los camiones se quedan tirados y te bajan, tienes que bajarte literalmente a puchar el camión, muy poca capacitación en los choferes. La verdad no hay nada de inversión en el transporte, solamente lo que se dice de inversión son los camiones nuevos, pero no han ayudado en nada, al contrario, han perjudicado demasiado la vida del diario del nuevo leonés, porque pues ahora es incierto poder llegar a tiempo a tus destinos. Entonces, pues en base a eso nosotros, o en este caso yo convoqué, mis compañeros pues nos empezamos a sumar poco a poco
a la altura de las 13 marchas, en una marcha que hicimos en el Palacio de Gobierno, la policía, en este caso la policía estatal, ya nos estaba esperando, y pues nos recibieron con violencia. A mí me pusieron la golpiza de mi vida, me desaparecieron alrededor de 20 horas, fue golpiza, fue tortura, fue tenerme en una camioneta esposado en la demarcación como hasta las 3 de la mañana, como unas 10, 11 horas sin recibir atención médica, con un ojo todo reventado, con la cabeza pisada, pateada. Fue una represión brutal, únicamente me detienen a mí, no sé si porque yo iba al frente de la marcha, yo iba inclusive vestido de una abejita que es nuestra abejita mascota que se llama Tarifín, demostrando que nuestra protesta era completamente pacífica, nadie llegó en son de violencia, o sea, la abejita hasta me imposibilitaba a mí el moverme o defenderme, y pues sin embargo a ellos les valió gorro, pusieron, les digo, la golpiza de mi vida. Después de eso, estuve 3 días encerrado, me tienen bajo arraigo aquí en mi casa, tengo un brazalete puesto en mi pierna derecha, estoy esperando audiencia desde hace 5 meses que pasó esto, no hay nada, esto no avanza, literalmente nos están tratando como presos políticos, el gobierno está poniendo trabas y trabas y trabas y sacan cosas y bueno, están haciendo largo esto para cansarnos. Y pues hemos visto que esta represión es sistemática. A mis compañeros, como mi compañero Mazo y otro compañero, los detuvieron también el mes de julio solamente por estar repartiendo volantes previo a una protesta que íbamos a hacer pacífica. De igual manera siempre se anuncian y siempre se convocan de esa manera. Al momento de estar repartiendo volantes esperando a que llegue la gente, llega Fuerza Civil, los aborda y sin motivo alguno se los llevan 3 días, les inventan cargos, ahorita están citados de nuevo para el mes de octubre, a pesar de que los liberaron a los 3 días, el juez dictó obviamente que era un arresto ilegal y los soltaron. Al día siguiente les está llegando el citatorio de nuevo a sus domicilios, buscándolos imputar por los mismos cargos por los que ya los habían liberado. Entonces nos damos cuenta que son estrategias del gobierno para tenernos con el pie en el cuello, para tenernos silenciados, para que pues disolver la protesta, para disolver nuestro movimiento, que es un movimiento fresco, es un movimiento en base a estudiantes, en base a gente real, gente que día al día se sube al camión y batalla con esta problemática. Entonces, pues agradecemos mucho el espacio para poder también nosotros alzar la voz y seguir con esta lucha, porque la verdad no ha sido nada sencillo para ciudadanos, como les digo, que no tenemos experiencia en esto de andar en luchas sociales. A final de cuentas, la necesidad nos orilló a esto. Y agradecemos demasiado este tipo de espacios porque pues nos ayuda también a entender cómo es la lucha de otras ciudades, entender la problemática, entender cómo otros movimientos están combatiendo también esta misma problemática en sus lugares. Y pues la verdad esto nos deja y nos reconforta y nos hace seguir también en la lucha, no bajar la guardia y pues a continuar, ¿no? Ahorita pues nosotros sí nos están tupiendo feo, la verdad que no tenemos para dónde hacernos, a diferencia de allá con ustedes, que la gente se une, la gente sale a marchar, la gente protesta. Aquí no, aquí somos una bola de agachones, así me estén viendo regiomontanos, saben que es cierto, aquí no servimos para esto. Lejos de apoyarnos, nos atacamos, viendo que el que está batallando es el más jodido. Lo primero que hacen es desmeditar la lucha. No, es que eres pagado, no, es que eres acarreado, no, es que ponte a trabajar, no, es que eres del sur, eres del centro. Aquí en Nuevo León no hacemos eso, o sea, ese es el principal problema, no tanto el problema con el gobierno, nos hemos topado con esa venda de la gente en los ojos. Yo creo que si nos quitáramos esa venda, el gobierno vendría sobrando, como lo hemos visto en otras partes. Y pues bueno, ahorita no nos queda más que seguir en la lucha, seguir aguantando y pues seguir buscando este tipo de también de espacios. Gracias por esas solidaridades desde hace tiempo, ya que hemos visto con colectivas de allá del Estado de México que nos han brindado esos posicionamientos. Y pues nada, esto nos hace sentir también que no estamos solos en esta lucha y pues a pesar de que el enemigo es grande, pues aquí vamos a seguir echándole ganas. La verdad que la problemática, lejos de solucionarse, el gobierno no da la cara, el gobierno prefiere seguir persiguiendo ciudadanos, encarcelarnos, estudiantes, a padres de familia. A mí me truncaron la vida. Ahorita tengo una niña de 3 años a la cual pues no puedo tener un sustento. Mi esposa es la que tiene que salir a trabajar. Entonces, bueno, fue un vuelto a 360 grados, pero pues aquí estamos en la lucha. Como de nuevo les digo, agradeciéndoles a todo este espacio y pues nada, aprendiendo también de todo esto. Nosotros pues esperamos que pronto pues hay alguna respuesta por parte del gobierno. Si no es así, pues nosotros vamos a seguir con esta lucha, esperando el mundial también, que pues es donde ellos están ahí como que protegiendo mucho su imagen y pues bueno, no nos va a quedar otra más que seguir alzando la voz. Estoy muy seguro que hay gente de gobierno viendo esta transmisión porque cada que hacemos algo están al día siguiente sacando una nota en medios de comunicación,
ganan campañas mediáticas contra nosotros bien cañonas, medios como Info7 se prestan a este tipo de actividades, Telediario, han estado atacando nuestro movimiento, denigrándolo por completo, y pues bueno, creo que no se vale, pero bueno, agradezco el espacio y aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros de Monterrey. Igual desde aquí, del Estado, todo nuestro apoyo y solidaridad para su movimiento. Allá es muy, pues como comentas, es muy criticado y muy atacan mucho a las organizaciones civiles, especialmente con un gobernador como Samuel García, que él pues se siente ya más de Estados Unidos que de México, piensa que todo el mundo tiene su coche y que es lo único que a lo que aspira, es la única visión que tiene él, que todos tengan coche, que todos tengan superautopistas, que quieren tapar el río Santa Catarina para hacer más autopistas, cuando es ya prácticamente de las pocas áreas verdes que tienen. Y con gobernadores así, pues no podemos, la lucha luego se convierte más complicada. Nuestro siguiente ponente es Samuel López. Parte de la introducción, él nos va a hablar de cómo el cambio climático y la mala planeación urbana en el Valle de México afecta los tiempos de traslado de los mexiquenses. Año con año, generando grandes inundaciones que congestionan las principales vialidades de la Ciudad de México y el Estado de México, afectando gravemente los tiempos de traslado de millones de mexiquenses que nos desplazamos de nuestros centros de trabajo, escuelas y otras ubicaciones a nuestros hogares y viceversa. Si bien un mexiquense promedio puede invertir diariamente de 2 a 1 hora en cada traslado, el tiempo de lluvias en esos tiempos pueden duplicarse. Imagínense 4 horas estar ahí sentado esperando a que llegamos a nuestra casa. Es un problema que de raíz tiene la mala planeación urbana, económica de las ciudades y municipios del Estado de México. La falta de mantenimiento a las vialidades, la escasa inversión para construir un sistema de transporte masivo que satisfaga las necesidades de movilidad de la población mexiquense y desde luego la corrupción que existe en materia de movilidad que perpetúa un sistema de favores políticos entre concesionarios de las rutas y el gobierno estatal. También mucho importa que votos comprados, que eso es lo que ganan los gobernantes. Entonces, adelante, Samuel, todo tuyo. Gracias por el espacio. Yo soy Samuel López, soy parte del colectivo No al Tarifazo Estado de México. También yo tengo una página que se llama Movilice Domex y básicamente gran parte de lo que hago es pues señalar ciertas prácticas dentro del transporte público que afectan a los mexiquenses, pero sobre todo en el Valle de México. Nuestro estado es el estado más poblado del país, casi somos 17 millones de habitantes, pero de los cuales 12 millones de habitantes nos encontramos en 45 municipios que rodeamos la Ciudad de México. Es una gran masa de población, es la zona más densamente poblada del país. Y bueno, quiero ahorita comentarles un poco las estadísticas que mencionan pues cuánto tiempo de nuestra vida se nos va en trayectos que son ineficientes, caóticos, pues sobre todo inseguros también. Hay estadísticas que recoge la CEPAL más o menos desde el año 2023 que indicaban que una persona en México a nivel nacional destina alrededor de 1 hora 10 minutos en ir y regresar de su trabajo. Sin embargo, pues también esas estadísticas mencionan que los tiempos de traslado se pueden triplicar, incluso cuadriplicar en las ciudades y áreas metropolitanas, de modo que una persona pues, puede perder 2 a 4 horas de su vida en trayectos
en ir y volver solamente del trabajo. Ya mencionamos, como hace ratito comentó la compañera de Saltillo, que la movilidad de las mujeres es pendular. Aquí solamente perdemos 2 a 4 horas de nuestra vida en ir a trabajar y regresar a nuestras casas. Entonces, pues este tipo de traslados, bueno, todos estos traslados que nosotros tenemos que consumir consumen parte de nuestra vida, mejor dicho. Estamos alrededor de 15 a 20% de nuestra vida en trayectos, y esto es algo que pues nos hace cuestionar qué tanto valoramos nuestro tiempo. Es algo que no nos queda de otra, pues más que soportarlo, y también el hecho de cuestionarnos esto hace que las personas tengan cierta afectación en salud mental, pues perdemos mucho tiempo valioso de nuestra escasa vida en estos trayectos que, como les digo, son ineficientes, inseguros, incómodos, sobre todo incómodos, porque pues el transporte público que nosotros tenemos es muy obsoleto. Tenemos unidades muy viejas, muy desgastadas. Además, pues las condiciones en las cuales las tienen de mala calidad, pues hace que el transporte público desde hace muchas décadas sea compresora del pasaje. Le meten a las unidades tantos usuarios puedan caber como se los permita la autoridad, que generalmente pues les dice nada. Y tenemos unidades como combis. Las combis son sumamente inseguras e incómodas. Bueno, pero desafortunadamente esto se debe a la dinámica social, política y económica que en el Estado de México pues se ve replicada además en otros estados del país y se caracteriza por una mala planeación urbana. Y esta mala planeación urbana la arrastramos desde décadas, desde gobiernos anteriores. Más o menos aquí en el Estado de México somos 8 millones de personas que tenemos un trabajo formal, y que la mitad más o menos de estas personas son expulsadas diariamente a la Ciudad de México o a otros municipios a trabajar, porque la actividad económica se encuentra ahí, no tanto en otros municipios, porque pues ahí la planeación urbana se enfocó en construir casas lejas de todo, y desafortunadamente las vías de comunicación se llegan a saturar, tienden a colapsar, sobre todo en épocas de cambio climático, en situaciones en las que año con año vemos que las lluvias afectan seriamente a toda la ciudad y a todo el Valle de México. De modo que, pues, si ya perdías 2 a 4 horas de vida diaria en trasladarte, ahora vas a perder a lo mejor unas 3, 5 horas en ir y volver a tu casa. Y pues esto tiene que ver con esto, la mala planeación urbana, la pésima calidad del transporte público, que nuestro gobierno, pues, sexenio tras sexenio, en época de campaña, nos promete un transporte mejor, porque esas siempre son las promesas de campaña: meter metro al Valle de México, a todo el Estado de México, construir más líneas de BRT, lo que aquí se conoce como Mexibus. Desafortunadamente, muchas de estas propuestas quedan en promesas o terminan siendo mal aplicadas por los gobiernos, ya que pues las rutas que implementan no tienden a satisfacer las necesidades de la población. Y eso pues sí es una afectación, porque como les comento, en épocas de lluvia las vialidades tienden a colapsar, y a lo mejor tener un sistema de transporte público en donde fluya más rápido la movilidad, pues sería un gran cambio, una gran mejora. Se ve esta mejora en algunos municipios donde se han implementado las rutas de Mexibus, como Ecatepec, por ejemplo. Aquí tenemos la mayor cantidad de transporte público masivo de todo el estado. Hay alrededor de 4 líneas de Mexibus, 3 o 4 líneas de Mexibus. Aquí pasan como 7 estaciones de metro, tenemos 2 líneas de teleférico, y en el resto del Estado de México casi no hay nada. Moverse dentro del Estado de México es complicadísimo. Son pocas las rutas que te podrán llevar de oriente a poniente en el Valle de México. Y construir a lo mejor una ampliación a los mexibuses en esas líneas, en esas vialidades que sí tienden a colapsar, como lo es la López Portillo, en estas épocas de lluvia siempre se inunda una zona que es en Tultitlán. En esa parte de Tultitlán es muy importante porque muchas personas tienden a ir ahí a trabajar, porque hay muchos parques industriales, al igual en el municipio de Tlalnepantla y Naucalpan. Es más o menos donde se concentra gran parte de la actividad económica dentro del Estado de México y dentro del Valle de México. Pero nuevamente retomando de cómo no ha habido una planeación, y cómo también nuestros gobiernos, sobre todo en la actual administración de la gobernadora Delfina Gómez,
se nos ha prometido que habrían ampliaciones al transporte público, como la línea que se construiría en Toluca, el primer Mexibus que tendría la ciudad de Toluca, y sin embargo, pues esto se ha dado reversa una y otra vez. Y otra de las cosas que se le han dado reversa, pues han sido las ampliaciones al Mexibus dentro del Valle de México, que sería uno de los puntos más importantes de conectividad, que es la quebrada que se encuentra en el límite de Tultitlán y Cuautitlán Izcalli, y que de ahí muchas personas tienden a desplazarse más al poniente, hacia el municipio de Tlalnepantla y el municipio de Naucalpan. Tan solo esos dos municipios son como el 30% del Producto Interno Bruto de nuestro estado. Y bueno, nuevamente se le da reversa. Y es lamentable porque nosotros como mal tarifazo, en el año 2023 tuvimos una reunión con el secretario de Movilidad, Daniel Cibaja, en la cual él mismo dijo que se iba a construir sí o sí el metro que conectaría Martín Carrera con el municipio de Tecpexpan, en el noreste del Estado de México, y a la fecha no se ha construido nada. Pero lo que sí se propone hacer son construir más vialidades para fomentar el uso del automóvil. Y pues, la política de urbanismo pues sigue siendo construir casas lejos de todo y cerca de nada, más lejos aún, y en las que no las van a conectar con transporte público masivo, sino hay como vaya haciendo el pacto entre gobierno y concesionados, seguramente les meterán algunas rutas de transporte público, pero esto que genera, pues genera más caos vial, genera más contaminación, sobre todo en épocas en las que tenemos contingencia ambiental en la Ciudad de México y en el Valle de México, que es por ahí de febrero a abril, mayo. En esas épocas, pues es cuando más se sufre por la mala calidad de aire, porque las emisiones de CO2 y además, pues, de todos los agentes contaminantes de la atmósfera se están concentrando en el Valle de México, porque el Valle de México es como un gran tazón, entonces aquí todo eso se cubre y no sale para ninguna parte. Seguir fomentando el uso del automóvil, pues eso afecta también tanto o más como en la época de lluvia, no darle mantenimiento a las vialidades. Pero bueno, de ahí tenemos mucho trabajo que hacer y también pues tiene que ver el tipo de actividad económica que tiene nuestro país, que tiende a ser una economía de consumo, la cual te pueden poner a lo mejor una Aurrera, un Walmart, un Soriana cerca de tu casa, pero eso sí, no vas a tener cerca parques, no vas a tener cerca hospitales, no vas a tener cerca tus fuentes de trabajo, te vas a tener que desplazar. ¿Por qué? Porque les importa a lo mejor que consumas cerca, pero no que dentro de tu ciudad, de tu municipio, puedas tener todo lo que necesitas para subsistir. Y pues que con esto garantice que hayan ciudades más sostenibles, pero se sigue expulsando a la población lejos para que trabajen, para que estudien, y pues todo al final de eso pues es un caldo de cultivo para delincuencia y mucho. Les agradezco mucho pues el espacio, les dejo el climático y cómo nos afecta en nuestra movilidad. Muchas gracias. Yendo 14, 15 horas. 15 horas en el transcurso del trabajo a la casa. Nos quedan 9 horas. Espero que tenemos que dormir 8 horas. ¿Y luego qué hacemos con esa hora? Nos bañamos, comemos, estamos con nuestra familia. ¿Es lo único que nos merecemos? ¿O hay algo mal? Creo que la respuesta todos las conocemos, o al menos todos la intuimos. Tenemos unos comentarios en las transmisiones. Jorge Israel Martínez García nos dice, en el tema de las escuelas y la movilidad es también exigir al gobierno que habiliten las escuelas de las comunidades, pueblos, barrios aledaños a Toluca, para que esas comunidades eviten transportarse largas distancias, ya que la organización de los camiones para largo y así poder evitar tráfico y a su vez motiva a la población a caminar. El hecho de que las personas se tengan que, las escuelas mejor catalogadas regularmente son las del centro. Entonces la gente pues trata de ir hacia el centro, transportarse todos los días para que sus hijos tomen una educación de mayor calidad, cuando pues las escuelas están repartidas en todos los pueblos, sin embargo la calidad casi siempre difiere
de un lugar a otro. Roniño RPF nos comenta que encontrar estos puntos simétricos en foros donde reúnan a nivel nacional y hacer sinergias con un objetivo común, el problema es que se hace del problema algo local. La reproducción nefasta en movilidad es común a nivel nacional, inseguro e inservible, y la cantidad de población por entidad es una excusa para sustentar su continuidad de interés privados, secundando lo público. Bueno, nuestra siguiente ponencia va a ser de Eduardo Moreno. Él nos va a hablar sobre cómo afectan a las juventudes el sistema de transporte en el capitalismo imperialista. Eduardo Moreno es un valiente militante de la Unión de las Juventudes Revolucionarias de México, miembro del colectivo No al Tarifazo y estudiante de psicología. Además de que si vas a cualquier evento social que se haga en la ciudad de Toluca, siempre te lo vas a encontrar ahí, pues muy activo y muy participativo. Adelante, Lalo, todo tuyo. Forma en que se articula la vida cotidiana y más de la lucha de clases, porque cuando estudiar y económica, porque significa priorizar la ganancia de los transportistas por encima del derecho a moverse, que desde 2019 se considera a la movilidad urbana como un derecho humano. Entonces, pues hay que considerar que ha sido vulnerada desde hace mucho tiempo. Entonces, como este precio es una decisión política, pues se pone por encima de la educación o incluso del cuidado de, de los pares o del autocuidado. Y pues la tarifa es regresiva porque los que menos tenemos, pues pagamos propiamente. Se podría considerar que hasta puede ser un impuesto encubierto sobre la vida de los estudiantes, trabajadores informales, también amas de casa y familias que pues ya estamos al límite de lo que este sistema puede ofrecer, porque pues la tarifa también es un mecanismo. Cuando la provisión del transporte se entrelaza con concesiones, con contratos a empresas privadas y con proveedores globales, el pasaje deja de responder a una necesidad social y se convierte en un instrumento para recuperar inversiones y generar rentas. Así se da que mientras suben los boletos, empeoran las frecuencias, el mantenimiento y la seguridad, porque bajo este sistema que Lenin lo nombra el imperialismo capitalista, pues no hay un incentivo real para generar un servicio de calidad, porque cuando la lógica que gobierna es la de la plusvalía y no del bien común, pues podemos observar cómo pues es un servicio tan vulnerado. Y pues esto tiene unas consecuencias muy concretas y que son acumulativas, porque el tiempo que pasa la juventud en el transporte es tiempo que deja de ser para estudiar, para dormir o alimentarse o cuidarse dignamente. Porque, bueno, a mí me ha tocado muchas veces que, porque ya no tengo tiempo para llegar a la escuela, pues me tengo que comer una gordita y pues no es lo más saludable. O incluso, pues a mí tengo un poco más de tiempo, pero personas que trabajan, pues se tienen que comprar una coca y un cigarro y ya con eso quedan. Entonces, pues muchas y muchos combinan la universidad con trabajos informales. También muchos y muchas dependen de jornadas externas, digo, jornadas extensas para llegar a fin de mes, porque cuando el trayecto se alarga y se encarece,
esta ecuación se rompe porque estudiar cuesta más, sostener la vida cuesta más y el margen para la participación política y cultural se reduce. Mm, Incluso pues se podría relacionar con la demanda de las 40 horas, que pues no tenemos pues tiempo real para organizarnos. Entonces, el transporte no es solo un gasto, sino también... ¿Se escucha bien? Es que escuché algo. Ah, sí, perdón. Pues no es solo un gasto porque también implica un robo de tiempo. Y el tiempo, como sabemos, es pues la fuente de la autonomía. Por eso es que defender tarifas justas y servicios dignos, pues es la posibilidad misma de proyectar una vida. También a todo lo que acabo de mencionar hay que sumarle la inseguridad, porque para muchas mujeres, lesbianas, trans, no binarias, o para jóvenes racializados, todas estas disidencias, pues el viaje diario no es una rutina neutra ni el peligro condiciona nuestras decisiones, cambiar rutas, evitar horarios, renunciar a oportunidades. Y entonces esto implica que el miedo se naturalice y eso implica reorganizar nuestras vidas. Y pues esto no ocurre al azar o en un vacío o por accidente. Ocurre porque las ciudades están diseñadas para quienes puedan pagar. Mm, Y pues las autoridades delegan la seguridad en soluciones tecnológicas o privatizadas, que pues estas en realidad no cambian el problema de base. Entonces, cuando la política pública renuncia a cuidar y pues implica la falta de protocolos reales ante la violencia de género, la ausencia de accesibilidad para personas con discapacidad y la escasa protección en paraderos y unidades, pues esto se traduce en exclusión. Además, el vínculo entre lo público y lo privado en materia de infraestructura revela cómo las decisiones locales se insertan en redes globales de poder, por ejemplo, contratos de obra, compra de materiales, concesiones de rutas. Todo esto implica que actores privados responden. Todo esto implica que actores privados que responden a balances y accionistas y pues realmente no una necesidad social. La internacionalización del capital introduce intereses ajenos a la comunidad. Empresas con filiales y filiales internacionales obtienen contratos que a la larga priorizan su rentabilidad. Cuando obras y suministros se adjudican a grandes grupos, la rendición de cuentas se diluye y la posibilidad de que la democracia local decida sobre su ciudad se empobrece. Por eso no es lo mismo mejorar un semáforo que permitir que una concesión bloquee la reversión de un servicio si no cumple con la política de la soberanía sobre la movilidad y el tiempo. Este, como empleándolo un poco con mi carrera, que es la psicología, hay una corriente que se llama la psicología histórico-cultural, la cual nos ayuda a conectar esto con la salud mental. La psicología histórico-cultural nos explica que existen funciones psíquicas, que son la atención, la motivación, la regulación emocional, la memoria, y pues estas no emergen de un abstracto o simplemente porque es así y ya, se constituyen en y desde la práctica social. Esto implica que el estrés crónico, la ansiedad sostenida, el agotamiento que vemos en tantas personas, pues son respuestas pues previsibles ante jornadas largas, condiciones de riesgo y precariedad económica. Existen estudios comparativos que señalan que mayores tiempos de desplazamiento y peores condiciones de vida se asocian con síntomas depresivos y menor bienestar. Por eso no sirve terapiar individualmente a quien padece, por ejemplo, burnout o depresión, sino que hay que acompañar. Sí, hay que hacer terapia, pero hay que abordarla con el acompañamiento con políticas que reduzcan las jornadas de traslados, garanticen alimentación adecuada y mitiguen la inseguridad. Porque
esto nos implica una intervención ética, porque implica cuidado inmediato y lucha por cambiar las condiciones de materiales que producen este daño. Creo que es importante que no nos vendan curitas a este sistema o soluciones tecnológicas o subsidios focalizados que pues pueden aliviar algo, pero no tocan la raíz de todo el problema, porque mientras el transporte siga siendo un terreno donde prima la lógica de acumulación, pues los ciclos de aumentos tarifarios volverán y la calidad del servicio seguirá degradándose. Tampoco la privatización parcial o la concesión sin mecanismos efectivos de control y reversión consolidan privilegios, porque financian la capacidad de unos pocos y expulsan los derechos de la mayoría. Porque pues la disputa que tenemos enfrente es política, porque se trata de disputar prioridades, de poner el derecho a la movilidad, a la educación y a la salud por encima del derecho a la ganancia. Por eso yo pienso que es importante que se puedan recordar las demandas del Frente Estatal de no tarifazo, que es el no aumento de la tarifa del transporte concesionado, tarifas preferenciales para grupos vulnerables, estudiantes y de tercera edad, cumplimiento de las promesas de campaña de Metromex y Mexibus para Toluca, democratización para los puestos, ampliación y implementación de servicios de transporte gratuitos para estudiantes, inversión en infraestructura peatonal y ciclista, además la inversión en programas para la eliminación de la violencia de género, homologar la tarifa del Edomex con la de la Ciudad de México, eliminar rutas de taxis colectivos irregulares y vagonetas, detener, además de detener la transferencia de recursos públicos como dádivas electorales al gremio transportista. Y para terminar mi ponencia, creo que es importante no soltar la necesidad de organizarnos, porque solamente a través de la organización es que podemos no solamente mejorar nuestras condiciones de vida, sino superar lo que las causa. Y esa sería mi participación. Gracias. Muchas, muchas gracias, Lalo. Y pues sí, muy de acuerdo. El hecho de que nos tengamos que organizar y que tengamos que hacer movimientos y hacernos escuchar, vale mucho la pena poder unirnos a todo ese tipo de colectivos. Quizá no podamos participar siempre, pero estar ahí al pendiente en redes sociales, si podemos participar en físico, participar en alguna marcha, pues qué mejor que hacerlo. Así nos damos, hacemos escuchar nuestra voz. Y mientras más personas estemos ahí, más presión se mete principalmente al gobierno para hacer los cambios que son necesarios. Por ejemplo, un saludo para Nesacleteando, que nos está escuchando la transmisión, y nos comentan que necesitamos vialidades que promuevan la intermovilidad, donde todas y todos podamos circular en un ambiente de armonía y seguridad. Nuestra siguiente ponencia va a ser por parte de Janet Estrada. Ella nos va a hablar sobre afecciones del aumento del pasaje a la clase trabajadora. Ella es comunicadora en Todo en Contra y miembro de la Unión General de Trabajadores de México, UGTM, igual una activista muy activa aquí en la zona de Toluca, donde siempre pone mucho empeño en cada una cosa de lo que hace. Adelante, Janet. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan ahí? Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, que van a ver posteriormente esta transmisión, y también a los compañeros y compañeras que pudieron unirse a este diálogo y a este conversatorio. Pues yo les voy a hablar un poco acerca de cuáles son los impactos del aumento al costo del pasaje para
clase trabajadora, ¿no? Que pues somos la mayoría de la población en el país. Concretamente, pues el caso del Estado de México, como ustedes saben, recientemente se está intentando aumentar el costo del pasaje de 12 a 16 pesos, lo cual representa un golpe muy fuerte a los bolsillos de la clase trabajadora. Actualmente, pues percibimos un salario, o bueno, hay un salario mínimo de 278 pesos al día, lo que equivale aproximadamente a poco más de 8,000 pesos mensuales, ¿no? Esto hay que tomar en cuenta que no todas las personas perciben el salario mínimo, porque también hay personas que trabajan en la informalidad o personas que no tienen un contrato de trabajo y lo que merma pues el acceso a los derechos básicos e incluso al salario mínimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, si partimos del hecho de que un trabajador o trabajadora gana el salario mínimo, actualmente está destinando en el Estado de México aproximadamente entre 6 y 7% de su salario para pagar sus traslados, ¿no? Eso únicamente si hiciera un viaje redondo, es decir, si paga sus 12 pesos para llegar de su casa a su centro de trabajo y después de su centro de trabajo a su casa, ¿no? Pero como ya mencionaban los compañeros anteriormente, la movilidad es un problema muy complejo, un problema que no está planeado y por lo tanto la mayoría de los trabajadores y trabajadoras tienen que tomar más de 2 rutas, ¿no? Eso dificulta no solamente el traslado, no solamente afecta en la cuestión de la calidad de vida, de la alimentación y del tiempo que tiene que pasar en el transporte público, sino que también afecta a los bolsillos, ¿no? Afecta sus ingresos. Entonces, si una persona utiliza por lo menos 4 transportes al día, eso quiere decir que está utilizando alrededor del 14% de su salario para destinar al transporte público, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que si aumentara el pasaje en el Estado de México de 12 a 14 pesos, esa cifra pues prácticamente se duplicaría a más o menos el 30% de destinar su ingreso al pasaje. Esa es una grave problemática porque pues evidentemente traería problemas pues para su desarrollo, ¿no? Si ya de por sí el salario es bajo, está destinando prácticamente, imagínense, pues bueno, el 30% para que pueda trasladarse al trabajo. Y entonces, ¿dónde quedan todas las demás necesidades que se tienen que cubrir, ¿no? Alimentación, vivienda, educación, acceso a la cultura. Estamos hablando de un deterioro del nivel de vida de las personas, pues no solamente en el Estado de México, ¿no? Sino en cualquier lugar en donde pues se busque aumentar el costo del transporte público. Entonces, aparte de esta problemática, pues no tiene como bueno, más bien el aumento del costo del pasaje no tiene como una correlación con el aumento al salario básico, ¿no? Al salario mínimo. Entonces, pues aquí creo que se deja ver una problemática muy compleja, que es que las autoridades en el Estado de México, en este caso estamos en un gobierno morenista con Delfina Gómez, no están viendo realmente las necesidades de la población, pero sí están viendo las necesidades de los empresarios para ellos y no para la gran mayoría de la población. Entonces, creo que eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, que realmente un aumento al costo del pasaje implicaría un golpe muy fuerte para la mayoría de la población en términos de la calidad de vida y que en realidad nos estamos enfrentando a una problemática muy difícil que toca muchas aristas, ¿no? O sea, no solamente es el tema económico, es el tema del tiempo que pasamos en transporte
transporte público, es el tema de que no podemos comer o alimentarnos bien, es el tema de que tenemos que despertarnos muchísimo más temprano. Hay gente en el Estado de México que se despierta a las 4 de la mañana, a las 3:30 de la mañana para poder llegar a su centro de trabajo o a su escuela, porque los traslados o son largos o no son largos, pero hay muchísimo tráfico debido a que la movilidad está pues prácticamente destinada para los automóviles, ¿no? Entonces creo que eso pues va afectando de manera considerable nuestra calidad de vida. Y pues de lo cual se benefician unos cuantos, ¿no? Eso como en cuanto al el tema económico, ¿no? O las afectaciones económicas para la clase trabajadora. Pero hace un momento también se mencionaba que pues las mujeres, ¿no? Somos quienes usamos principalmente el transporte público. En el Estado de México es lo mismo. No hay ningún tipo tampoco de medidas, ¿no? Que se estén implementando actualmente para contrarrestar las agresiones que las mujeres o en general las personas disidentes pueden sufrir en el transporte público. Creo que sí ha habido un trabajo importante que han hecho compañeras que han estado integradas en el Frente de No al Tarifazo, que pues ahora no están. No pudieron participar en este foro, pero a mí me gustaría mencionar que ha sido un trabajo también importante el que han hecho en cuanto al tema de la movilidad, en cuanto al tema del ciclismo, en cuanto al tema de precisamente visibilizar estas demandas y visibilizar las afectaciones que tenemos las mujeres en cuanto al uso del transporte público, ¿no? Creo que sí es muy distinto cómo se vive el transporte público siendo un hombre a una mujer. La verdad, bueno, en general creo que a todos y todas nos puede suceder el acoso, pero por ejemplo, yo sí he tenido más de una experiencia en donde pues he sido tocada, ¿no? He sido acosada en el transporte público y eso pues genera, además de miedo e inseguridad, pues también una forma de, bueno, más bien es lo que genera, ¿no? Miedo e inseguridad para que nosotras podamos usar con tranquilidad el transporte público, ¿no? No hay actualmente información acerca de qué puedas hacer si eso te sucede. No hay confianza tampoco de acercarte al operador para que pueda ayudarte a afrontar una situación de este tipo. No hay cámaras de videovigilancia en el Estado de México como lo prometieron en el tarifazo del 2020 para que se pueda, pues digamos, contrarrestar un poco a través de una denuncia formal ante la fiscalía para poder identificar a la persona y pues eso nos deja en una total decirlo porque no podría ser posible o no podemos permitir el aumento del costo del pasaje teniendo todas estas cosas en contra, ¿no? O sea, no solamente afecta nuestro bolsillo, sino afecta nuestra calidad de vida, afecta nuestra salud mental, afecta nuestros horarios de sueño por los tiempos de traslado, afecta nuestros horarios de comida, ¿no? Entonces, realmente es una cuestión que visibiliza digamos que cómo es el funcionamiento del sistema económico actual, quiénes se benefician de estas de esas problemáticas a las que nos enfrentamos y cómo es que siempre somos los mismos los que tenemos que hacer frente a estas medidas y unos pocos son los que pues siguen acumulando el dinero, siguen acumulando riqueza, siguen haciendo planeaciones para ellos, para los carros, para los que tienen más y los que tenemos que salir todos los días para trasladarnos, pues seguimos teniendo que pues aguantar estas condiciones, ¿no? Pero, como decía Eduardo hace un momento, creo que sí es muy importante hacer ese llamado a la organización. Este foro me parece que es precisamente eso, un llamado a que nos sigamos organizando, un llamado
a que veamos todas estas acciones que se están haciendo en diferentes partes de México para poder pues tener una mejor movilidad, tener un mejor transporte público y que sea sobre todo un transporte haciendo como bueno, más bien enviando un saludo fraterno y de empatía a los compañeros de Monterrey que están siendo acosados, compañeros y compañeras, me imagino que están siendo acosados e intimidados. Es totalmente reprobable ese tipo de conductas. En el Estado de México también se vivió algo similar en el 2020, cuando se intentó hacer bueno, más bien cuando hubo una denuncia contra diferentes compañeros del Frente de No al Tarifazo, precisamente también por manifestarse y por exigir que no hubiera este aumento al pasaje. Entonces, creo que este foro pues tendría que resultar en eso, como en una alianza entre los diferentes colectivos y organizaciones, medios de comunicación también que apoyan los movimientos sociales como es Todo en Contra, para que se pueda contrarrestar este tipo de represiones y de hostigamiento, porque no podemos permitir y no puede ser posible que haya quienes quieran silenciarnos simplemente por exigir una mejor vida, ¿no? Y también quisiera recordar que, bueno, recientemente en el Estado de México hubo un accidente en donde, en un autobús que viajaba de Atlacomulco a la Ciudad de México y pues varias personas resultaron heridas. Creo que eso también es importante, no sé si se va a hablar después otros compañeros, pero sí me parece importante decir que no solamente, bueno, que también es la clase trabajadora quien está poniendo el cuerpo y quien desafortunadamente, a quienes desafortunadamente se le quitan vidas, ¿no? O sus vidas se ven afectadas por los accidentes de tránsito, los siniestros, y pues en ese autobús viajaban algunas trabajadoras domésticas o albañiles que precisamente se trasladaban del Estado de México a la Ciudad de México para trabajar. Y pues creo que esa es una expresión o un buen ejemplo de lo que pasa, ¿no? O sea que pues podemos morir en un instante, en ese instante de trasladarnos de nuestro hogar a nuestro centro de trabajo, precisamente porque no tenemos pues el transporte es muy malo y se prioriza sobre todo la ganancia antes que la vida de las personas y su seguridad. Y pues esa sería mi participación. Muchísimas gracias a quienes están aquí y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Jan. Que luego no lo pensemos, el transporte público sí puede ser peligroso de una u otra manera, si no es pues algo pues diseñado para transportar dignamente a las personas. Entonces puede ser peligroso desde un asalto, un acoso, hasta los últimos temas que hemos visto estos días de choques y muertes fatales. Nuestros amigos de Moviliza Edomex nos comentan en el Facebook un dato pues importante también que se relaciona con los temas que se han estado tocando en las ponencias. Ellos comentan, según los expertos en finanzas personales, una persona debería destinar entre el 10 y el 15% de sus ingresos en trasladarse para tener unas finanzas sanas. Sin embargo, en el Estado de México, más de 3 millones de personas ganan un salario mínimo y ya están destinando el 15% de sus ingresos en movilizarse. Si a esto le aumentamos un 33% a la tarifa de transporte, estas personas tendrían que estar pagando casi el 20% de sus ingresos mensuales al trasladarse. Y esto pues no nos está quitando, o sea, este aumento no nos va a quitar inseguridades, no nos va a mejorar eficiencias, vamos a seguir en las mismas unidades chatarras y con el mismo tráfico, en la misma contaminación.
Y también en los comentarios quisiera mandar un saludo a María, que nos comenta que la deficiencia del transporte público es una forma de esclavitud moderna, provoca un desgaste físico y psicológico, y cada vez va más en aumento entre los ciudadanos que utilizamos el transporte público. Inclusive, no solamente del transporte público, sino del trabajo, pues también aumentan el riesgo de, bueno, tendencias en depresión y suicidios en ciudades que empiezan a ser grandes como México y pasando también en otros países. La siguiente ponencia va a ser de nuestro compañero Dante Álvarez Jiménez. Él va a estar hablando de va a ser un balance de transporte público y de la movilidad ciudadana. Y les voy a comentar un poquito de él. Él es arquitecto, ambientalista y activista por la movilidad sustentable, que ha influido en la política pública con participación en la redacción de la Ley de Movilidad Estatal del 2015. La propuesta echa una norma de las cámaras de seguridad, botones de pánico y GPS en el transporte público. También ha apoyado en la propuesta lograda del Potrobús 2013, transporte universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha tenido participación en otras acciones como el SOS Xinantecatl 2013, ante la degradación oficial del Parque Nacional Nevado de Toluca. En Soñemos Toluca ha impulsado la mejora del espacio público a través de la creación de ciclovías y áreas verdes. Y en No al Tarifazo, en la propuesta de tarifas preferenciales para grupos vulnerables y en la defensa de los usuarios del transporte público. Además de participar activamente en salvar cientos de árboles que serían talados en el camellón Avenida Toyocan en el 2017, lo cual acabó un poco feo, pero al final se salvaron. Y prevenir la destrucción de cientos de árboles en Avenida Pino Suárez en el 2020. También tuvo una mención honorífica en el Bienal de Arquitectura del Estado de México del 2016 por colaboración en el diseño de la Casa de Cultura de Santa María Rayón con accesibilidad universal. Dante, te dejamos el foto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que nada, pues la verdad que me alegra conocer a estas personas que están haciendo esta misma lucha por la movilidad y el transporte en otras regiones del país y del estado. La verdad, pues creo que tenemos interés en común y pues me doy cuenta que pues, somos parte de una ola y de un movimiento nacional e inclusive internacional. Ustedes algunas puntualizaciones, por ejemplo, en el tema del gasto, dicen que en transporte público se gasta entre el 6 y 7%. También esto se puede aumentar en el tema, por ejemplo, a los usuarios de auto. Los usuarios de auto y de motocicleta generalmente son obligados a usar vehículos privados, pero por la misma mala calidad del transporte público, y eso también nos hace gastar más. Las personas, bueno, que sí es clase trabajadora, pero clase media, en cuanto pueden, tienen suficientes recursos, van a comprar un auto o una motocicleta, y esto, pues, comprarlo, poseerlo y mantenerlo es algo que los va a empobrecer. La población del Estado de México que usa auto, más obligada que por la mala calidad del transporte, podría llegar a gastar hasta el 40% de lo que gana en movilidad, ¿no? Entonces también, aunque no usen transporte público, también la mala calidad del transporte está precarizando a este extracto social. Y más rápidamente, creo que debería ser el balance que tenemos aquí en el Estado de México, al igual que junto con la ciudad de Monterrey. Según la Organización Mundial de la Salud, el último reporte que hicieron de las ciudades más contaminadas de América Latina posicionaba a Monterrey, Nuevo León y al área metropolitana de Toluca como las más contaminadas de este país. De igual manera, el Instituto Mexicano de la Competitividad ubica a Toluca y al Valle de México entre los primeros con más horas per cápita perdidas en movilidad, en moverse ya sea en auto o en transporte público. Igualmente, el Céntrico, que hace un estudio sobre los atropellos que hay de ciclistas y peatones, ubica a Toluca como el quinto municipio con mayor número de muertes. De hecho, en el Estado de México es el primero, y al Edomex como el segundo a nivel nacional con ese tipo de atropellos. Toluca, durante los últimos 40 años, toda la inversión que hubo fue en construir vialidades. Eso hizo que se centrifugara, hubo un movimiento centrífugo de la ciudad, creció 26 veces. Eso fue un crecimiento exponencial. Mientras la población solo crecía 4 veces, al pasar de 500,000 a 2 millones, el área creció demasiado grande, y esto pues nos condena a siempre estar dependiendo pues de viajes motorizados y también a tener una mala calidad del aire, ¿no? Toluca es actualmente de las ciudades que más sigue creciendo, pero también es de las ciudades que menos áreas verdes tiene.
Según el estudio de Centro Mario Molina, por ahí de el reparto modal, se dice que un 60% de los usuarios andan en transporte público y otro 20% usa taxis colectivos irregulares, lo que nos da un 80% de personas que usan el transporte colectivo para moverse versus solamente el 20% de las personas que pueden usar un auto. Y esto cambia si son mujeres. Las mujeres apenas el 17% de las mujeres tienen acceso a un auto privado, lo cual pues todavía hace más desigual cómo se distribuye el espacio público, ya que pues toda la inversión, todo el gasto y todo el espacio va para privilegiar a estos usuarios de autos privados. Y bueno, para comparar un poco las poblaciones, por ejemplo, de Toluca, con 2 millones, e Iztapalapa también tiene 2 millones. Toluca tiene un tercio más de siniestros viales que Iztapalapa, pero Iztapalapa tiene más una abundante inversión en transporte público, desde metro, Mexibus, trolebús, y a nosotros, a no tener este tipo de infraestructura, pues somos más víctimas de siniestros viales. De hecho, Toluca, dentro de las principales ciudades del país, dentro de las principales 14 ciudades del país, somos la única que no tiene inversión en transporte urbano masivo, solamente por el tren interurbano, pero de hecho no es metropolitano, es interurbano. Entonces, de hecho, somos la única ciudad que no tiene ningún sistema de BRT ni ningún sistema estructurado. Estamos totalmente dependiendo de lo que llamamos el sistema, la guerra del centavo, el modelo hombre-camión. Y bueno, también este gran crecimiento urbano pues nos ha dejado, la ciudad no tiene árboles. Hicimos un desierto artificial en el Altipano Central, que debe ser un bosque templado. Nosotros hicimos un desierto, y eso pues es lo que hace que estemos más contaminados, teniendo partículas PM10 en el aire. Y básicamente durante los últimos 10 años no hemos tenido un solo día con buena calidad del aire. Y bueno, pues tiene que ver mucho con la movilidad. Ahora, después de este balance, bueno, me faltaría sobre los delitos, ¿no? El Estado de México, según el resumen del Ejecutivo, ahí se me fue el nombre, el reporte del Ejecutivo, tiene siempre promedia más de la mitad de todos los delitos denunciados en el transporte público a nivel nacional. Es muy diferente el Estado de México, Toluca, que tiene 2 millones de habitantes, con el Oriente, que tiene ahí de 13, 14 millones de habitantes. Lamentablemente, ambas poblaciones estamos en el primer lugar con más delitos, según el informe también de la encuesta de víctimas, donde al menos 15 de cada 100 personas han registrado pues haber sido víctimas de algún delito en el transporte público. Voy a ir a la diapositiva 16, para hablar un poco más de cómo empezamos en el activismo. Por allá del año 2012, fue una injusticia que fue un señor que era un indigente que se había acompañado de sus perros, fue agredido por la policía municipal, y este sentimiento de injusticia a esta persona de tercera edad pues nos hizo hacer una primera manifestación justamente para buscar respeto a esta persona en situación de calle y a los perros, porque de hecho los perros que le fueron retirados fueron sacrificados sin el consentimiento de la persona. Y a partir de ahí, bueno, pues iniciamos esta lucha por la movilidad que hay, ¿no? De hecho, en la diapositiva 18, este mismo señor que fue perseguido está firmando nuestra iniciativa. En aquel entonces, año 2012, 2013, nosotros detuvimos el alza de las tarifas de transporte público por 5 meses, ¿no? Haciendo diferentes actividades, que iban desde marchas, foros, juntamos firmas, etcétera, para buscar ciertos avances. Sí hubo algunos avances por ahí de la iniciativa, ¿no? Nosotros pensábamos, por ejemplo, que ya hubiera botones de pánico y cámaras al interior de las unidades. Esto lo metimos a la norma desde el 2013. Lamentablemente, a la fecha, menos del 10% de las unidades tiene este servicio de las cámaras de seguridad. Y si bien es cierto, muchas veces no está conectado ni siquiera a la policía, ha servido para descubrir en dónde hay alta incidencia y de delitos, ¿no? Al menos ya tenemos documentado dónde están sucediendo. Y también hubo pues presión, por ejemplo, para actualización de unidades, ya que la movilización se hizo aquí en el Valle de Toluca. El secretario que estaba a cargo, bueno, que era Isidro Pastor, sí hizo operativos justamente para sacar unidades viejas. Había patios, ¿no?, donde metían esas unidades viejas, y hubo una renovación. Lamentablemente, en otras zonas del estado, pues no hubo este cambio, ¿no?, de renovación de unidades. De hecho, pues Toluca es privilegiado si nos comparamos con comunidades como Chalco, Chimalhuacán, ¿no?, donde el transporte irregular es lo que más hay, ¿no? Acá en Toluca, si bien sí tenemos transporte irregular, no es a esos niveles que están en otras zonas del oriente del Estado de México. También con base a esta presión ciudadana, hubo movilizaciones estudiantiles que buscábamos, por ejemplo, que la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México se posicionara técnicamente sobre el aumento de las tarifas y sobre la calidad del transporte si correspondía, ¿no? De estas pláticas con la universidad logramos, ¿no?, que hubiera un sistema de transporte público para los estudiantes
a partir de que ellos querían gastar millones en construir un estacionamiento que solamente hubiera servido para unos cuantos estudiantes privilegiados que llegan a tener auto, cuando pues la mayoría de los estudiantes pues llegan en transporte público, y a partir de ahí, con cierta apertura que hubo de la rectoría, hubo una inversión en transporte Petrobús, que de hecho ahora ha ido expandiendo su servicio a otras partes del estado, y esto fue un avance, logro, pues de esas movilizaciones que teníamos allá en esos años del 2013. Al igual por esos años, como antecedente a mí me parece muy importante en la diapositiva 28, en la participación del activista Keren Mayer. Eso porque últimamente el secretario presume como algo histórico y nuevo, que nunca antes se había construido ciclovías y que solamente la 4T lo ha hecho. Pues de hecho, Keren Mayer allá en 2013, puerta por puerta, tocó una avenida para que se implementara una ciclovía en la avenida Hidalgo, ¿no? Entonces yo creo que ya hay un antecedente histórico de cómo los ciudadanos han empujado ese tipo de infraestructuras. Más adelante, igual, por ejemplo, que con otra iniciativa que tenemos, que nos llamamos Toluca, en la diapositiva 29 y 30, ha sido a partir de redes sociales una campaña de cómo podríamos cambiar el espacio público, enfocándonos principalmente en grupos vulnerables, personas peatonas, personas de la tercera edad y infraestructura verde. Por eso, esta publicación que se está mostrando ahorita en la pantalla fue una publicación que alcanzó un alcance de medio millón de personas. Un año más tarde, en la siguiente diapositiva 30, ya el gobierno estaba usándolo como referente para cambiar la imagen del centro de la ciudad, ¿no? Que aún así tiene potenciales de mejora, como que todos los árboles son australianos y no hubo árboles nativos. Yo creo que se puede ir mejorando para que empuje. Y aunque no hubo un reconocimiento del Estado de esta iniciativa, yo creo que sí es un buen antecedente de cómo la iniciativa ciudadana, a partir de las redes sociales y el activismo, pues, puede cambiar el aspecto de esta ciudad hacia un ambiente más verde. En la diapositiva 31, nosotros hicimos ciertas acciones de pacificación urbana en algunas intersecciones, y a partir de esta acción de protesta que hicimos con pintura, un comando de algunas personas, logramos que el gobierno pacificara, como se muestra en la siguiente diapositiva, con boyas y pintura, todas las intersecciones de esa avenida, que es la avenida más importante de Toluca, ¿no? Era algo que el gobierno tenía descuidado, y a partir del empuje ciudadano hicimos que detonáramos que el gobierno pues básicamente hiciera su trabajo. Igual manera, en la diapositiva 33 y diapositiva 34, ahí lamentablemente es una intersección donde atropellaron a un ciclista, y con protestas, rodadas de ciclistas y estas propuestas, hicimos que el gobierno hiciera medidas de pacificación vial, pues para evitar que estos siniestros sigan ocurriendo. A la fecha, nosotros al gobierno de la 4T le entregamos varias propuestas de pacificación de intersecciones, y de una manera relativa, con muchos potenciales de mejora, lo ha hecho las mejoras. Lamentablemente, a la fecha seguimos esperando el reconocimiento, pues, de que hicimos un estudio con becarios, con estudiantes, sobre los lugares con más siniestralidad, y el gobierno pues, no ha reconocido el trabajo de estos becarios. Hubo comentarios mostrándoles un cartel que les muestro en la diapositiva 35. Es el tema de que una señora quería eliminar, era la directora de seguridad vial, que es un oxímoron, sustentabilidad vial en el municipio de Toluca, quería eliminar una ciclovía con el argumento de que generaba tráfico, y básicamente se convocó a la sociedad civil a pintar la parte restante de esta ciclovía, y de esta manera evitamos que una autoridad municipal eliminara una infraestructura lograda por los activistas, por ciudadanos, y en esa misma administración los activistas logramos que el gobierno del estado la legitimara, y actualmente ya tiene confinamiento público. Entonces, gradualmente hemos ido ganando infraestructura ciclista a partir de la presión ciudadana. La acción se puede mostrar en la diapositiva 36. Fue cuando fuimos a pintar esa ciclovía que querían desaparecer, y logramos que se extendiera, y ahora ya se une con otra ciclovía que más adelante les vamos a mostrar, que es la de Isidro Favela. Este es un documento, el de la diapositiva 37, es un documento que escribíamos justamente para gestionar infraestructura ciclista y transporte público sustentable en el tema de la cuarentena, ¿no? Allá por el tema del COVID. A partir de estas gestiones, de ese apoyo ciudadano, logramos que se construyera en la administración pasada la ciclovía de Colón, a partir de este documento, y después de muchos años, ahora lo estamos mostrando en la diapositiva 39 y 40, se ven imágenes que hacíamos para promover esa ciclovía de Isidro Favela desde el año como 2020, antes, como 2017, y finalmente, actualmente, afortunadamente, ya se está construyendo, ¿no? Y esto fue a partir de mucha movilización, de muchos colectivos, de muchas organizaciones ciclistas, activistas que estuvieron presionando hasta que el Estado finalmente ejecutó esta obra, que realmente nos ha costado mucho trabajo. Es que esto de las ciclovías, si nos comparamos a otras ciudades, si nos comparamos con León o Querétaro o Mérida, tenemos muchísimas ciclovías, tenemos 10 veces menos, tenemos por ahí de 30 kilómetros, cuando Querétaro tiene 300 kilómetros, ¿no?
200 kilómetros por ahí tiene Mérida. Entonces, lo poco que tenemos ha sido logrado a partir de pues el empuje ciudadano. También, bueno, en el dispositivo 44 estoy mostrándoles, por ejemplo, la resistencia que tuvimos no solamente en Toyocan para evitar que destruyeran más de 200 árboles para hacer un paso a desnivel, para hacer una entrada a un mall. Ahí, lamentablemente, compañeros también fueron reprimidos, fueron perseguidos. Hubo compañeros que tuvieron que salir de la ciudad porque fueron acosados y fueron violentados. Compañeros fueron agredidas sexualmente después de esa destrucción de esos, bueno, creemos que como represalia de la empresa o del gobierno por haber detenido esa obra. En la imagen estamos mostrando otra obra que también querían construir, que se iban a gastar no sé cuántos millones, iban a destruir no sé cuántos árboles, más de 200 árboles, y nosotros pusimos a detener esa obra porque básicamente solamente es como gastarse dinero dándole una licitación a un compadre, y realmente son obras que pues no sirven de nada, y la destrucción ambiental era demasiada como para justificarlo. Entonces esa obra también se las detuvimos. En la diapositiva siguiente es unos árboles que salvamos, la que se está mostrando. Era porque estaban destruyendo árboles para mostrar más espectaculares, comerciales, y eran árboles que fueron destruidos por la empresa, y también nosotros fuimos a intervenir directamente al campo para salvarlas. Y la diapositiva 52... no, mira, me estoy saltando una muy importante. A partir de la diapositiva 46... 40, la que está puesta ahorita, ¿no? Que es eso es parte de la movilización contra el aumento de tarifas que tuvimos en parte del del año 2019-2020. Ahí estábamos impulsando, por ejemplo, las tarifas preferenciales para estudiantes y personas de la tercera edad que existen en casi todas las entidades del país, menos aquí en el Estado de México, donde tenemos una de las tarifas más altas, particularmente en el centro del país. Por ahí nos gana Nuevo León y nos gana Baja California, pero básicamente ellos son economías norteñas, ¿no? Y entonces, bueno, Saltillo me señalan, ¿no? Son economías norteñas. Acá en el centro del país nosotros tenemos la tarifa más alta sin estas prestaciones que hay. Y bueno, las unidades, más del 80% de las unidades tienen más de 13 años, ¿no? Menos del 20% de las unidades tiene por ahí de menos de 10 años de edad, lo cual también refleja en el mal servicio. A partir de estas movilizaciones hemos sido víctimas de persecución. Después de estas movilizaciones se nos levantaron cargos por ataques a la red de comunicación, particularmente a 5 compañeros, y son carpetas de investigación que a la fecha siguen vigentes, ¿no? Que nos han judicializado para buscar desmovilizarnos. Y casualmente, bueno, a mí no me tocó el viejo PRI, a mí me tocó el nuevo PRI, y a mí el nuevo PRI pues, me sentaban y me daban el avión y al final no ejecutaba nada, ¿no? Pero lo que sí he notado con la 4T es que ha sido particularmente represora. La denuncia que nos metieron por ataques de vía de comunicación fue la legislatura con una mayoría absoluta de Morena, y más adelante, justamente movilizándonos contra símbolos del viejo priismo, es la nueva, pues sí, la nueva administración de Morena nos vuelve a meter carpetas de investigación, esta vez por ataques a bienes del Estado, ¿no? Y es una manera que nos han judicializado, pues para que buscan que dejemos de hacer esas actividades que hacemos en campo, pues justamente buscando pues mejoras a la calidad del servicio de transporte. Por ahí de la diapositiva 52, fue una acción que hicimos para buscar presupuestos. De esta acción demandábamos a la legislatura dinero, recursos para infraestructura ciclista principalmente. De ahí un diputado tomó la iniciativa y generó un fondo que era el 1% del total de la infraestructura, del total de Secretaría de Movilidad, que es de las secretarías que tiene más recursos aquí a nivel estatal. Lamentablemente, este fondo que logramos nunca se ejecutó, y actualmente con la cuarta transformación lo eliminaron. Pasaron a ser cada año se presupuestaban 100 millones que nunca se ejercían, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Por 4 años estuvieron etiquetando 100 millones para infraestructura ciclista y peatonal. El gobierno nunca lo ejecutó, y actualmente el gobierno de la 4T lo eliminó, y al convertirlo en fideicomiso pasó de 100 millones a 2 millones, que pues básicamente no alcanzan para nada, ¿no? Entonces también esta ha sido una de las traiciones de esta administración. Fue mucho trabajo que hicimos como activistas para lograr esos recursos, para que nunca se ejercieran y que ahora pues los quieren desaparecer. Y lamentablemente luego vemos que al gremio transportista sí le sueltan 65 millones, y ahí sí no tienen ninguna complicación política para liberar estos recursos. Actualmente pues nos estamos convocando para movilizarnos por este nuevo aumento de tarifas. Nosotros creemos que para la calidad del servicio que tenemos es injusto. También tenemos mucho servicio irregular.
Si nos comparamos en infraestructura con otras ciudades, particularmente el oriente del Estado de México, toda la zona metropolitana que está alrededor de Ciudad de México, tiene, por cada 100,000 habitantes, tienen menos líneas de transporte público masivo que ciudades como Puebla o como Mérida, ¿no? Entonces, lo que tenemos no tenemos líneas de transporte público masivo, ni BRT, ni tren ligero. Nos critican porque queremos trolebuses, cuando en Guadalajara quieren un tren ligero, a nosotros ni siquiera BRTs nos dan, ¿no? Entonces, sí ha sido un poco como migajearnos. Fina nos prometió un Mexibus para Toluca, lamentablemente en el plan de desarrollo fue excluido, y toda la política de movilidad que tenemos es que cada año se les está... Y es una cantidad de dinero que hemos estado haciendo sumas, son de lo que les van a dar cada año a transportistas para maquillar algunas unidades, que básicamente lo que hacen es perpetuar este mal sistema de servicio concesionado, donde no se respetan normativas ambientales, laborales, de movilidad o de tránsito. Y también, pues, hay una altísima, pues, lo que decimos de la delincuencia, de los siniestros viales. Entonces, lo único que están haciendo es que con este dinero que le dan de dinero público a los empresarios transportistas, están perpetuando este sistema. Y lo más irónico es que dijeron que iban a empezar, como decían, su eslogan de Morena es primero a los pobres, y lo que hicieron fue darle 65 millones a una empresa que está muy, muy vinculada. De hecho, son prácticamente el grupo Atlacomulco, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo se supone que la 4T nos iba a salvar de la mafia en el poder, y al final parece ser que están trabajando, son sus empleadores, ¿no? Que ellos básicamente pues están dando recursos, y hacemos sumas de la cantidad que anunció el secretario Sibaja, y alcanzaría para la construcción de 4 corredores de Mexibus, con todo lo que le van a dar a los transportistas, y lamentablemente son cerca de 5,000 millones de pesos. Lamentablemente, aunque parece mucho dinero, a la hora de gastar en unidades van a ser unas cuantas las que se van a ver maquilladas, y dentro de unos cuantos años vamos a estar en un sistema exactamente igual que el que tenemos, sin haber cambios, y están gastando recursos y tiempo que podrían hacer en tener un mejor transporte público. Solamente con lo que están gastando en el Plan Oriente para construir puentes viales, que de hecho van contra la ley. Los puentes viales se construían en los años 50, 70 del siglo pasado, y ahora, con 50 años de retraso, aquí van a gastarse cerca de 5,000 millones de pesos para construir puentes viales, cuando la población del Oriente lo que demanda es un tren ligero, ¿no? Que pueda mover a estos grandes volúmenes de población. Entonces, también es una crítica a esta política, pues, de dádiva electoral, que es lo que está haciendo la 4T, porque ellos no tienen interés en mejorar la calidad de vida de las personas. Lo que les interesa es ganar la siguiente elección, y básicamente el último año de la administración 2029 es cuando les van a soltar los 2,500 millones de pesos a los transportistas que fueron creados por el viejo PRI. Y bueno, yo creo que con esto termino, bueno, como el balance de movilidad que tenemos aquí en el área metropolitana de Toluca y en el Estado de México, y también un poco de la reseña de las luchas que hemos hecho por la movilidad desde el activismo, y que pues, hemos logrado algún tipo de empuje. Nosotros esperamos que al menos en este momento, en este tema del aumento de la tarifa, logremos al menos las tarifas preferenciales para así ayudar a los grupos vulnerables aquí en el Estado, y ese es uno de los objetivos que al menos debemos considerar. Dentro de los 10 puntos que ya también le llevó el compañero Eduardo, yo creo que es uno de los más importantes que debemos conseguir para lograr pues, beneficiar a la gente, ¿no? Y por mi parte es cuanto. No sé si hay espacio para preguntas y demás. Igual si cualquier persona tiene alguna pregunta, tiene algún cuestionamiento con cualquiera de nuestros ponentes, puede poner las preguntas en los chats de Facebook, y se los podemos hacer llegar. Omar Márquez ahí en el chat, nos comenta que hace falta también acercarse a las y los conductores del transporte público. La mayoría son empleados y también están precarizados. Cambiar el modelo debe ir en línea a brindar mejores empleos en beneficio de ellos y sus familias. Justamente el movimiento de no al tarifazo va enfocado y hace una crítica más hacia el modelo de otorgar las concesiones por parte del gobierno hacia pues, prácticamente los dueños de las líneas de transporte. También brindando como un apoyo, no cuestionando o no poniendo como culpables a los transportistas, a los choferes de transporte público, sino también a ellos hacerlos ver pues de la explotación y la precarización en la que están trabajando ellos. Jornadas muy largas, por ejemplo, si un transportista, no sé, quiere ir al baño y está en el autobús, pues es como complicado que lo haga. Entonces, que ellos no pues, por ende,
toman, por ejemplo, poca agua, hacen poco ejercicio y también les repercute en su salud física. Además de que el estrés, unidades viejas y el tema de que los andan presionando con los checadores, pues hace que los choferes, pues a pesar de que tengan un sueldo quizá un poquito arriba del salario mínimo, no sean pues las mejores condiciones en las que estén trabajando ellos. Entonces, también el movimiento va para favorecer a ellos y no, pues va más para una crítica hacia los dueños de los transportistas. Y entonces, para cerrar, vamos a tener a unos estudiantes de la FES de Cuautitlán, que es del Consejo de Representantes Estudiantiles, a Natalia Briones y su compañero Ángel. Ellos nos van a estar hablando sobre la experiencia de la FES respecto a la lucha de movilidad en el Estado de México. Adelante, chicos. Muchas gracias, sí se escucha, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, comenzamos. Como bien lo mencionó, somos parte del colectivo del Consejo de Representantes. Somos de Campo 4 de la FES Cuautitlán, Izcalli, Estado de México. Y vamos a hablar brevemente acerca de la historia de lucha de los estudiantes de la hora y del ayer sobre nuestro derecho a la movilidad. Empezamos a hablar que justamente la FES Cuautitlán inicia por esto de los 70, 75, y justamente en aquel entonces era un rancho, era campo, incluso el Campus 4 se le conoce como Rancho Almaraz, e incluso parte de sus instalaciones todavía conservan edificios o infraestructura de lo que era este rancho. Y iniciamos justamente abriendo esta necesidad debido a que la FES Cuautitlán es una de las facultades periferias iniciales de Ciudad Universitaria, debido a que con esta iniciativa de aquel entonces rector González Casanova, poder abrir escuelas de la UNAM en diferentes localidades justamente para poder atender las necesidades y, como lo han mencionado anteriormente, evitar que justamente centralizar todo en Ciudad Universitaria. Pero fue como de manera un poco impulsiva, por así decirlo, por parte de nuestra institución, debido a que no identificaba estas necesidades de transporte, por lo cual tuvieron que movilizarse los estudiantes y justamente había movilizaciones de gran magnitud, donde inclusive se llegó a mencionar que tuvieron que quemar como 2 unidades para que justamente se les escuchara. Entonces, más adelante se empiezan a firmar estos convenios desde el 77 y a partir del 2000, cuando justamente inicia la huelga en la UNAM, después de estos 2000 empezó como este desgaste debido a que fueron 10 meses de huelga. La comunidad universitaria en general, tanto en CEU como en FES Cuautitlán, hubo este desgaste y retrasó justamente la atención al convenio de seguridad y transporte, pero durante el 77 al 2000 se estuvo manteniendo, y como ha sido desde el 77, ha sido gracias a la lucha de los estudiantes. Por ejemplo, en aquel entonces había tarifas preferenciales y había también servicio directo, donde se llegaban en convenio con las autoridades del Estado y transportistas, donde se les colocaba estas tarifas preferenciales. Se ven las diferentes rutas y, por ejemplo, de servicio directo en aquel entonces 3.20 pesos. Posteriormente se retoma en el 2017 lo que es el convenio, debido a que durante el 2017 la autoridad estaba, entre comillas, dando la atención al servicio de transporte con los transportistas empresarios. Hubo bastantes irregularidades, también lamentablemente a los alrededores de Chala, los poblados aledaños a la facultad también sufrían problemas de transporte en el sentido de los incidentes. También pasa muy cerca lo que es el tren. Entonces, lamentablemente, inclusive en los 70s, el tren llegó a llevarse una unidad de transporte con compañeros dentro.
Entonces, lamentablemente ha sido estas incidencias donde Cuautitlán pues se ha vuelto, como ya lo han mencionado, esta zona centro ha aumentado bastantes empresas, inclusive centros de distribución, donde la movilidad ya se está convirtiendo en un riesgo de vida, y ya lo hemos denunciado constantemente, los compañeros lo han hecho en el No Tarifazo, donde lamentablemente población peatonal o quienes están en bici, pues también se ven afectadas y en el peor de los casos pierden la vida. Entonces, durante el 2017 al 2019, antes de pandemia, se estuvo trabajando el convenio, también fue en lucha gracias a la unión con la población aledaña. Posteriormente, volviendo de pandemia, tuvimos que volver a organizarnos, tener que cerrar calles debido a que las autoridades del Estado y la misma institución de la UNAM ya no querían firmar este convenio. De hecho, este convenio ha sido pues inquietante para ellos, debido a que denunciamos todas estas partes de que desde ahorita se está haciendo esta denuncia de las malas unidades, de los horarios, de un clima donde no hay una buena circulación en la movilidad, y por parte de las autoridades de la UNAM pues se ha denunciado que muchas veces han entrado en colusión con los mismos transportistas para evitar que inclusive se den otras alternativas factibles, como lo que es el Pumabús, que se trabaja en CU, y como gran ejemplo no tan alejado aquí en el Estado de México, pues el Potrobús, pero como ya lo han mencionado los compañeros, pues también la exigencia del Potrobús es un triunfo de la lucha social y no es una dádiva de la autoridad. Entonces, en el 2022, regresando de pandemia, justamente nos volvimos a organizar. Tuvimos que cerrar las calles. Quienes asistieron primero justamente fue la Subdelegación de Movilidad y Gobernación, y posteriormente nuestras autoridades. De hecho, nuestras autoridades de la institución pues han sido como las últimas en atender. Si el Estado nos atiende, son ellas las últimas en llegar. Entonces, cuando nosotros hacemos manifestaciones alrededor de la misma universidad, de hecho, las que menos atienden, no hacen caso a nuestras manifestaciones, es la misma institución, hasta que el Estado llega a intervenir. Entonces, en estas intervenciones también se llegó a ir a Toluca, también se ha hecho manifestaciones en contra de esta falta de atención, porque justamente no había comunicación en aquel entonces. Al parecer querían justamente delegarnos, y tuvimos que denunciarlo desde Toluca, y tuvimos que estar haciendo entregas desde Cuautitlán Izcalli hasta Toluca de documentación para tener que sentar a las autoridades a firmar este convenio con los estudiantes, que pues es una necesidad y es un derecho de la movilidad. Y de este documento nace que justamente tenemos reuniones con la subdelegación, con el secretario de Movilidad, Daniel Silvaja, donde se presentaron diferentes puntos de pliego petitorio de la FES Cuautitlán hacia la Secretaría de Movilidad, y se les fue dando este seguimiento. A partir de ahí se les inició unas rutas, bueno, más bien seguimiento, donde se veía alrededor de la facultad para ver estas necesidades, y a partir de mapear estas necesidades, por ejemplo, el bacheo, el iluminado, no teníamos nada de iluminado alrededor de la facultad. También la facultad está siendo rodeada por canales, y donde sí, es un peligro constante tener estos canales. Entonces se hace el mantenimiento, se hace la iluminaria, se hace las señalizaciones por parte del Estado de México, y también se le exigía al municipio de Cuautitlán Izcalli, en aquel entonces estaba Acción Nacional, donde solamente nos llegaron a presentar propuestas de lo que les tocaba en su avenida.
la Jiménez Gallardo. Pero no terminaron de concretar, solamente llegaron a dar un poco de luminaria. Más adelante exigíamos justamente que la tarifa preferencial se retomara como en aquel entonces en los 70s y en la ruta de Huehuetoca, Teoyucan, y parte de Cuautitlán se retomó una tarifa preferencial de 8 pesos. Y esto fue en el 2024, es decir, no tiene mucho y que además es posible. Donde sí es posible disminuir la tarifa, porque ya lo han denunciado aquí los compañeros, gran parte del dinero se va al bolsillo del empresario. Entonces, no es necesario que todo ese dinero se vaya y se puede traducir en una tarifa preferencial. Y por otra parte, romper esta idea de que los empresarios son sus rutas. De hecho, al contrario, son quienes por parte del Estado se les está dando estos permisos, pero no son de ellos, son del Estado y el Estado debería servir para el pueblo. Pero ya se ha mencionado que justamente se juega bastante papel político, bastante papel partidista, donde nos vemos desventajados como población si es que no nos organizamos, donde nos afectan directamente no solamente en el tema de movilidad, sino en otros sentidos que ya se ha expuesto aquí, en la parte monetaria, psicológica, e inclusive pues puede correr riesgo nuestra vida, y más aún en estas condiciones de clima tan severas como se ha visto las inundaciones en la zona metropolitana del Estado de México. También parte del colectivo, formamos parte de compañeros, compañeras, parte de la comunidad LGBTQAP+, y una de las luchas desde el 2017 en la UNAM es contra la violencia de género. Entonces, parte del convenio de transporte, también hay una materia de género, donde también se sensibiliza acerca de ir en contra de estos actos de violencia sexual o en contra de las expresiones de género de nuestros compañeros, compañeras o compañeros, pero que justamente es unas capacitaciones que se dan desde la FES Cuautitlán hacia las empresas que se están brindando el servicio. Y continuamos con esta lucha en materia de derechos humanos. Por ejemplo, en esta imagen es acerca de la fumigación. Otra de las problemáticas que tenemos, y ya lo han mencionado, es que se carecen o son muy confusos los mecanismos de limpieza, por ejemplo, al interior de las unidades, y sí ha ocurrido problemas de chinches en las unidades. Entonces también se ha estado exigiendo estas limpiezas a través de, no son pesticidas, sino en contra de estos químicos no nocivos hacia nosotros, pero sí en contra de estos parásitos. Entonces, se hacen estas fumigaciones y también desde ahí empezamos a identificar que hay poca materia en este sentido y que inclusive las propias autoridades no te llegan a brindar información. Solamente que en el tema de movilidad, si no estoy mal, en la Gaceta y parte de las políticas de movilidad, pues indican que el empresario es el responsable de mantener la limpieza en su unidad, pero no hay como sistemas de contingencia, por así decirlo, cuando hay estos temas de parásitos, por ejemplo. Este es el mapa que llegó a presentar el municipio de Izcalli, donde la avenida Jiménez Gallardo se le iban a realizar justamente estas pintas y atenciones, y también inclusive ciclovía, porque en la comunidad universitaria y también la misma población, uno de los medios, pues yo diría populares, es la bici. Entonces, para llegar al campus tienen que ingresar mediante la bici y no hay ni señalamientos y ni la ciclovía. Entonces, algo que se ha estado justamente luchando es la atención de la ciclovía. Ahora, el convenio, gracias al convenio, se realizan reuniones mensuales con las autoridades de la subdelegación, autoridades de la institución y el colectivo, y a su vez también se ha estado exigiendo la presencia de
tránsito y seguridad y derechos humanos. Lamentablemente ha sido complicado e inclusive sorpresivo en parte que la misma Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, inclusive a nivel federal con la CNDH, han estado evitando su asistencia en estas mesas, cuando se supone que estas instituciones deberían velar por nuestros derechos humanos y uno de los principales es el derecho a la movilidad. Por parte de seguridad y tránsito, por lo que ya he mencionado acerca de los incidentes y de un grave problema que ya hemos estado denunciando, no solamente de tráfico, sino de los riesgos hacia nuestra integridad física, es el aumento de los CEDIs. Ha habido bastante desarrollo industrial, bastantes CEDIs, hay una nula planeación y en este sentido pues ha estado explotando las vías de movilidad, donde inclusive trailers se han caído frente de la zanja del mismo Campus 4. Entonces, esto también al menos ya se ha vuelto común que inclusive la universidad tenga que solicitar la empatía de los profesores para tener que suspender clases debido a que el tráfico no permite a los estudiantes llegar a clase. Y lamentablemente esto ocurre ya 2 a 3 veces por semana, a la semana, donde las vías de comunicación se ven suspendidas debido a que también la FES Cuautitlán está aledaña al circuito México-Querétaro, a la autopista. Entonces, hace poco también hubo un incidente lamentable donde la pérdida de 4 compañeros debido a que justamente no hay las vías correctas de comunicación y tampoco la seguridad. Mencionaba que atrás del Campus 4 hay también un canal grande y en un día lluvioso y ventoso, pues lamentablemente 4 compañeros perdieron la vida en su automóvil cayendo al canal y justamente hemos estado denunciando esto. Hemos querido la mesa siguiente a este suceso, los padres de familia llegaron a estas mesas de seguridad y transporte y lamentablemente la comunicación fue nula de las mismas autoridades para atenderlas personalmente ahí. Y pues también demuestra el cinismo político porque se mandaron comunicados por parte de Cuautitlán Izcalli y la misma institución de la UNAM debido a la pérdida de estos compañeros, donde denunciaban esta lamentable pérdida, pero al querer realizar esta atención, pues no los recibieron. De hecho, todo lo contrario, mandaron vigilancia UNAM para tener que alejar a los padres de familia. Entonces ahí fue totalmente vergonzoso por parte de nuestras autoridades, pero la lucha continúa. Ahora, hoy en día, una de las oportunidades o de lo que se está luchando es evitar que la institución, la misma universidad, evite desplazarnos. Se ha dado, tanto el Estado como la UNAM, han identificado que los problemas nos está rebasando, incluso la institución se le está rebasando el problema y en vez de quererlo solucionar, pues nos quieren poner de lado para, aunque estén los problemas ahí, que no haya quienes les hagan ruido. Entonces, con las experiencias de nuestros compañeros es una lucha social constante, es la unión, es unirnos como pueblo y justamente hacer estas denuncias y como lo ha hecho el compañero Dante, pues también defender nuestras áreas verdes. Con el aumento de los CEDIs y de estas industrias, también muchas áreas verdes se han ido eliminando y cada vez es más deprimente la movilidad y el lugar. Entonces, llegaríamos a esta conclusión donde tiene que continuar la movilización y la conciencia de la población por la defensa de un derecho y que lamentablemente en México y en otras partes del mundo, pero hablando de nuestras localidades y en nuestro entorno, pues lo que nos ha funcionado es la movilización desde antes de los 2000, desde
Después, antes de otros gobiernos y ahora a los que nos hemos topado, ha sido esa la respuesta, y tenemos que ser inteligentes debido a esta criminalización constante. También ha habido criminalización por parte de nuestra propia institución. El mismo Estado también nos ha criminalizado, y que ante esto pues se tiene que responder por organización. Entonces, ahí concluiría mi participación, y agradezco también el espacio y sus experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Pues con eso terminan nuestras ponencias. En general el movimiento, o al menos los movimientos que se hacen a lo largo del país, tienen como ciertas similitudes. Bueno, estamos pidiendo cosas similares, no es como que sea cosa de otro mundo, ni tampoco cosas que sean imposibles, sino que sean cosas dignas para las personas. No solamente ver privilegiados, sino que ver por el grueso de la población, por la clase trabajadora, ya que pues parece que es la mayoría de la gente, que somos la mayoría de las personas, y parece que nos están olvidando a pesar de eso. Entre los temas que se tocaron y los que estamos apoyando los movimientos es la inseguridad en transporte público, ya sea como asaltos, acoso y riesgo de choques. No a la alza de tarifas sin mejora en el transporte público. Estamos en contra de los transportes irregulares, contra el alto tiempo de traslados, contra la corrupción de dueños de líneas de transportistas, contra el uso de camiones chatarras como transporte público, contra la violencia de género, en pro de la mejora de vialidades para seguridad de peatones, ciclistas, motos, coches y transporte público, por un transporte público digno, de calidad y óptimo, en pro de la promoción de sistemas de transporte masivos, en contra de represión a actividades de expresión y organización, en pro de la promoción de derecho universal a la movilidad y mejores condiciones laborales a operadores de transporte público. Pues esto es todo cerramos el foro. No sé si alguien quiere algún. Si quiere, diga yo. Y si no, pues con eso estaríamos cerrando el tema. Marco Polo, ¿quieres comentar algo? Sí, nada más les envié por el Claro, grupo adelante. el enlace precisamente de la denuncia que presentamos por hechos de corrupción acá en Saltillo. Sí les pido que lo muevan en todas sus redes sociales, porque precisamente una de las cosas que nosotros hemos hecho para evitar represión, aunque hay otro tipo de represiones que nos han hecho, es precisamente hacer muy visible las cosas, o sea, que se conozcan no nada más en el lugar, sino sacarlo fuera del entorno para que precisamente las redes de poder no puedan realizar actos represivos. Entonces, como estamos denunciando un hecho de corrupción que muy posiblemente puede llegar a haber hasta acciones de juicio político y de destitución de autoridades elegidas por voto, y a lo mejor hasta cárcel para algunos, entonces sí les pido que el enlace que les envié en el grupo lo manden en todas sus redes, lo publiquen, lo transmitan, precisamente para hacer posible la visibilización de esta problemática, y que precisamente de alguna u otra manera pues estar protegidos, acuerparnos entre todos nosotros. Y es lo que les pido de veras como activistas que somos nuestro colectivo. Les pido ese apoyo a todos los colectivos, de que ese enlace, que es de la revista Proceso, donde nos publican la denuncia, lo hagan y lo transmitan en todos los grupos que tengan, en todas sus redes sociales, precisamente para seguir combatiendo esta situación y poder lograr que los cambios se den, porque es un hecho, los cambios solamente se dan por la ciudadanía. Si estamos esperando algo de los partidos, estamos equivocados. Los cambios los podemos hacer nosotros, y creo que aquí este foro ha sido la muestra clara de que los cambios que se han hecho han sido por nosotros.
y pues lo único que les pediría, ahora sí que encarecidamente, de que transmitan reiterativamente ese reporte de proceso, y les agradezco infinitamente su apoyo, y también que esta ventana no sea la única, sino que sea muchas veces nos podamos reunir a través de este medio. Gracias, muchísimas gracias. Claro que sí. Aquí Samuel García invierte cantidad de dinero increíble en publicidad, el pie en el cuello. Les pedimos esa solidaridad y pues que no nos dejen solos en esta lucha. Nosotros no vamos a callarnos, sabemos que, como dice el compañero, hay que hacerlo visible, que hay que levantar la voz ahora más, porque pues si no el gobierno va a lograr su cometido, que es pues desarticular la protesta, desarticular los movimientos, y pues no se vale, ¿no? El pueblo simplemente que está exigiendo poderse trasladar dignamente, poder pues pagar una tarifa que no nos perjudique, ¿no? A final de cuentas tenemos familias. Y pues es todo. Les agradezco también mucho por el espacio y pues por incluirnos también en su lucha. Muchas gracias a todos. Claro que sí, Marco y Luis, y también si nos pueden dejar sus redes sociales para seguir, escuchar sus historias, seguir sus caminos, y pues en este caso también apoyar en cuanto a difusión, pues para que empiece a sonar más, que no nada más se queda ahí en el estado, y que pues empiece a sonar quizá en todo el país y podamos hacer algún cambio, y también seguir las notas, y también toda nuestra solidaridad desde acá, y cualquier cosa que podamos ayudarles, pues aquí vamos a estar. Pues muchas gracias a todos, también muchas gracias a Carlos por estar ahí en los controles, ayudarnos a que esa transmisión se haya sido efectiva y simultánea. Y no sé si alguien más tenga algún comentario. Va que va. Si no, pues muchas gracias a todos por sus ponencias, por su tiempo y por comentar sus experiencias. Pues cerramos la sesión entonces y pues nos estaremos en contacto para siguientes eventos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Sí, yo Gracias. Gracias a todos.